Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a este momento, a nuestro espacio Salud Animal, Divulgación Científica. Y hoy vamos a hablar de minerales y la ganadería. Y vamos a tocar un tema que nuestro médico veterinario de cabecera, allá hace más de 3 décadas, nos señalaba como prioritario. Carlos Farina decía entonces: nunca hay que olvidarse de aplicar un muy buen plan sanitario. Y dentro de ese plan hay que darle lugar a los minerales. Mire usted, era un adelantado, claro, pero se empatizaba con una realidad y tenía que ver justamente con lo que hoy viene a plantear nuestro invitado. Porque es un dato de la realidad, porque es una necesidad que tiene que ver con la buena producción, con el mejoramiento de la producción, pero sobre todo, y esto es lo importante, con la eficiencia y la rentabilidad en materia de ganadería. Por eso, después de la presentación, nos vamos a encontrar con Fernando Iparraguirre, que es un experto en esta materia. Bienvenido, Fernando Iparraguirre. ¿Cómo te va? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Médico veterinario, él es asesor técnico del laboratorio Koenig. Has trabajado en muchas empresas desde muy joven, con una experiencia a campo. Estás en Arrecifes ahora. Exactamente. Desde hace algún tiempo. Hace un poquito más de un año ya instalado en Arrecifes. Saludo a toda la comunidad y a todas las familias de Arrecifes, algunas de las cuales están vinculadas a nosotros desde hace ya muchas décadas también en el trabajo profesional. Pero vamos al punto. Minerales. Los minerales en el contexto de la producción. ¿Por qué son importantes, diríamos, como decía Carlos Farina, imprescindibles? Bueno, son fundamentales, imprescindibles, porque participan en un montón de procesos metabólicos. La realidad es que muchas veces se habla de los minerales cuando aparecen estados de carencia. Lo primero que tenemos que remarcar es que al aparecer este estado de carencia, es decir, cuando esa carencia mineral se transforma en un signo clínico, ya estamos muy tarde. Y las pérdidas productivas constatadas en ese momento ya son muchas, ¿no? Son muy cuantiosas, ya hemos perdido mucha productividad. Lo más común de tener en las carencias minerales es lo que se llama las carencias subclínicas. Es decir, yo veo un animal que de salud aparenta estar bien, aparenta estar sano, ¿sí? Pero no desarrolla su máximo potencial productivo. Entonces es importante siempre tener una correcta y una completa suplementación mineral para que justamente maximizar la productividad de ese animal en cuanto a ganancia de peso, inmunidad, desarrollo, fertilidad, para que puedan maximizar todo ese potencial genético y productivo, ¿no? Me apresuro a preguntarte, porque seguramente muchos ya lo están planteando, llegamos a todo el país, a toda América Latina. ¿Hay zonas particularmente afectadas por este problema de falta de minerales en los animales? Hay zonas que son históricamente señaladas, por ejemplo, como la carencia de cobre o la carencia de selenio, ¿sí? Como puede ser la Cuenca del Salado, que son zonas altamente productivas para la ganadería, si bien marginales para lo que es productivo, pero sí muy fuertes para la ganadería y para las zonas de cría, que son históricamente carentes de estos minerales y de otros también. Pero hoy la verdad que cuando hablamos de carencia, de hipocupremia o de carencias generales, estamos hablando de todo el país, de toda la zona productiva bovina que tiene problemas de carencia, ya sea primaria o secundaria, ¿no? Pero sí me parece muy importante resaltar lo que te mencionaba antes. Al margen de la carencia, que es un estado ya muy avanzado, tenemos que trabajar en, obviamente, son cuestiones que se pueden medir, podemos hacer cupremia en sangre, ver cuál es el nivel de cobre y de los otros minerales también,
pero sí tenemos que estar atentos a no tener esta problemática subclínica que no vemos, el caso del cobre, el famoso lobeo arratonado, gris, al animal no llegar a eso porque eso ya es enfermedad clínica y las pérdidas son muy grandes cuando llegó eso. Entonces, tener una correcta suplementación a lo largo del año, no tenerle miedo, ¿sí? No tenerle miedo al cobre es muy importante. Hoy hay productos como el Glipondin 4 muy seguros y me generan una ganancia productiva muy alta. La estacionalidad también me parece es un factor importante. Por ejemplo, en tiempos de destete, también el estrés que produce el traslado de hacienda, esto impacta en el animal. Sí, totalmente, impacta muy fuerte en el animal. El estrés, obviamente, como un factor predisponente a la enfermedad, el estrés, como vos bien decís, del destete, del transporte, eso genera una inmunosupresión, quizás en el momento, que hace que determinados patógenos puedan avanzar y puedan generar enfermedad. Esto sumado a que el sistema inmune requiere mucha energía, claro, y genera unos compuestos que se llaman radicales libres, que se generan en todo el aspecto metabólico del animal, pero que generan daño celular y tisular. Entonces, estos minerales como el cobre, el zinc, el selenio, el manganeso, o funcionan como cofactores de enzimas, es decir, ayudando a determinados procesos metabólicos a detoxificar esos compuestos, o como en el caso del selenio, actuando como un antioxidante directamente para reducir estos compuestos que se generan, estos radicales libres, que se les llama estrés oxidativo, y reduciendo este estrés oxidativo que causa daño en el animal y obviamente mermas productivas. Fernando, en tu experiencia a campo, cotidiana, constante, en diversas zonas productivas, ¿cómo ves el impacto que produce, y vuelvo al concepto, la aplicación de minerales en la evolución del negocio y en el beneficio que en definitiva logra el productor? Bueno, el impacto, ya te digo, se ve claramente cuando históricamente ese animal que presentaba signos clínicos, ¿no? Que el más común, el más evidente, el más buchón, como se le suele decir, es la decoloración del pelo, ¿no? En el Angus, ese Angus negro que por ahí lo vemos arratonado, que lo vemos con el pelo hirsuto y demás. Que eso fue uno de los grandes hitos de el glipondín que hablabas el otro día con Humberto allá hace tiempo. Humberto Taroni, el titular de Koenig. Exactamente. Que el impacto del producto fue muy grande porque el productor siempre con los cobres eran o muy espesos, eran difíciles de aplicar y no se veía por ahí un cambio evidente, y acá con este producto que revolucionó el mercado se veía ese cambio en el pelo, en la ganancia de peso. Eso es, digamos, pero de vuelta, cuando llegamos a eso estamos tarde. Cuando lo aplicamos correctamente en situaciones de alta demanda productiva, destete, transporte, preservicio, preparto, ahí vemos una mejora en la inmunidad, que el productor lo puede ver, funcionan mucho mejor las vacunas que aplicamos, ganancia de peso. La ganancia de peso, cuando aplicamos suplementos minerales, no hay punto de discusión, y cuando vemos el margen neto de retorno entre el costo, obviamente, o la inversión, mejor dicho, de la aplicación de una dosis de un suplemento multimineral versus la ganancia de peso que genera, la verdad no tiene punto de análisis, o sea, hay que hacerlo. Entonces, la rentabilidad que genera la aplicación de este tipo de productos, la verdad es muy, muy alta. Y la respuesta entonces de los productores, de los criadores frente a esta propuesta de ustedes es positiva, pero lo más importante también son los profesionales, los asesores, los veterinarios que están constantemente trabajando con este lineamiento. ¿Hay conciencia de que esto debe ser de alguna manera correspondido entre productores
y profesionales? Es un trabajo que se está haciendo. Yo creo que se podría aplicar y se podría tener estos conceptos mucho más a flor de piel, digamos, o una mirada más homogénea en todo lo que es la cadena. Pero la verdad que cuando mismo el veterinario o el productor ve los resultados post aplicación, las mejoras en fertilidad, en inmunidad, animales con menos cantidad de tratamientos, que se enferman menos, que ganan de peso, la verdad que eso deja cualquier preconcepto de lado y es evidencia. Y la pregunta final, imprescindible, ¿eso no implica un costo adicional? En todo caso, es una inversión básica, imprescindible. Exactamente. Cuando hablamos de un plan sanitario completo que incluye vacunas, suplementación de cobre, antiparasitarios, el retorno neto, la ganadería es una empresa y tenemos que ver inversiones, gastos y obviamente el retorno. Y la verdad que no tiene punto de análisis, como te decía recién, porque la rentabilidad, nosotros tenemos algunos trabajos internos donde vemos la ganancia de peso que genera en este caso el glipondin 4, donde no resiste análisis, donde el retorno neto supera el 700%. 700%, qué dato, ¿eh? No resiste el menor análisis. Y en Antonio. todas las zonas productivas. Y en todas las zonas productivas. Muchísimas gracias por este aporte, realmente pero tan importante, tan valioso. Y es también divulgar la aplicación del conocimiento y de la experiencia a campo, ¿eh? Totalmente. Muchas gracias, Antonio. Cuando escuchamos información de este calibre, con este aval técnico, científico y el respaldo de la experiencia a campo, llegamos a la misma conclusión. Es fundamental trabajar codo a codo con quienes investigan y quienes aplican, desarrollan esas estructuras de conocimiento que en definitiva se convierten en aliados imprescindibles para garantizar la eficiencia ganadera y la rentabilidad del negocio. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.